Comenzamos con la presentación. Hoy vamos a hablar del uso de la tomografía coronaria como herramienta para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la aterosclerosis coronaria. Inicialmente, la conversación vamos a hablar de que la imagen nos va a servir para la estratificación del riesgo de nuestros pacientes en forma individual y también para su tratamiento. Y sobre todo, para evitar el infra o el sobretratamiento de estas patologías. El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo occidental. Y vemos que su prevalencia va aumentando con la edad de los pacientes. ¿Qué hay subyacente en la etiología del infarto? Bueno, la etiología es la enfermedad aterosclerótica. Es una patología que comienza en la edad temprana de la vida a través del depósito de lípidos en una zona de difusión endotelial, el engrosamiento miointimal, la formación de lagos lipídicos o corlipídicos que van a estar recubiertos por una capa fibrosa que puede ser delgada, gruesa, y este proceso es crónico, es progresivo y lleva hacia la curación a través de calcificaciones, pero las placas están siempre en modo activo. Es un proceso inflamatorio crónico. Y el evento es generado por la ruptura de una placa que se sabe que es una placa que se considera que tiene una capa fibrosa delgada y que al romperse va a exponer el contenido lipídico al flujo sanguíneo y generar la formación de un trombo in situ, deteniendo la circulación y produciendo el infarto o la muerte súbita, pero en la mayoría de los pacientes estos cambios en la placa y la ruptura de placa ocurre en forma asintomática y no todos conllevan un evento sintomático como el infarto de miocardio o la angina de pecho. La aterosclerosis es una patología muy prevalente. El doctor Fuster realizó un cohorte, un estudio observacional en trabajadores del Banco Santander de la ciudad de Madrid, más de 4.000 participantes, que no tenían eventos coronarios previos o cardiovasculares previos, y buscó la presencia de placa, porque sabemos que la aterosclerosis avanza en el engrosamiento intimal, la formación de la placa, y es ahí donde pueden suceder eventos. Donde no hay placa, no hay eventos cardiovasculares trombóticos generados por la ruptura de una placa. Entonces, el doctor Fuster demostró en este grupo que el 24% de mujeres sanas con edad promedio de 45 años tenían placas a nivel carotidio, que un 5% de personas aparentemente sanas tenían score de calcio positivo y 25% en las mujeres, que el 29% de las mujeres tenían placas en el territorio femoral y en el 53% de los hombres. Y esto dio como resultado que las placas podían estar presentes en más de un territorio, pero en al menos en un territorio se encontraban en el 63% de los pacientes. Imagínense en personas con factores de riesgo o en personas que tienen dislipidemias hereditarias familiares, la prevalencia de la placa aterosclerótica está por encima del 70% en individuos de mediana edad. Estamos hablando entre los 40 y los 50 años. Y la mayoría son asintomáticos. Las últimas guías de prevención
la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea para Control de Lípidos, nos equiparan la presencia de una placa detectada a través de cinecoronariografía invasiva, tomografía computada o ultrasonido a nivel carotidio con más del 50% de obstrucción, lo equipara a pacientes de muy alto riesgo, es decir, en donde se debe realizar prevención, igual que aquellos pacientes que ya han sufrido un evento coronario. Por eso es tan importante detectar la presencia de aterosclerosis a través de su formación, que es la placa. ¿Cómo podemos, a través de la imagen, poder cuantificar el riesgo individual? Hasta ahora disponemos de guías que nos van a cuantificar el riesgo a través de scores. Estos scores se realizan en base a la prevalencia de hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, y van a dar una probabilidad de evento. Pero en realidad, estos factores de riesgo son muy prevalentes y sabemos que el infarto de miocardio muchas veces ocurre en pacientes que no han tenido síntomas previos y que eran considerados pacientes de riesgo intermedio de estos grupos de score de riesgo. La tomografía nos ofrece la posibilidad de cuantificar el riesgo coronario a partir de la puntuación o score de calcio. La calcificación de la placa coronaria es un proceso activo, ¿sí? Cuando veíamos ese círculo, la calcificación quizás forma parte del proceso de reparación de una ruptura de placa, de una hemorragia dentro de la placa, y que se va reparando y va creciendo y va calcificando las arterias. Si bien la calcificación de las arterias coronarias uno lo puede considerar como un proceso lineal y que se relaciona con la edad de los pacientes, esto no es predecible ni para nada es lineal. El score de calcio tiene dos vertientes, una vertiente que es el diagnóstico, nos va a diagnosticar la presencia de aterosclerosis, dado que la calcificación de las arterias coronarias es patognomónico prácticamente de la aterosclerosis. Pero fundamentalmente el score de calcio nos va a brindar un pronóstico a largo plazo de los pacientes de tener un evento coronario. Cuando decíamos de que la calcificación podía ser no lineal o podía no ser predecible, tenemos que saber de que hay personas en el grupo etario entre 75 y 84 años, como muestra este gráfico, que tienen 0 de score de calcio. En nuestra experiencia de hacer estudios tomográficos en distintos grupos etarios, hemos encontrado de que no siempre lo que predecería o podía predecir, las guías con respecto a los scores de riesgo, pacientes en grupos de riesgo intermedio alto tienen ausencia de calcio coronario, ¿sí? Y nos hace cambiar un poco la estrategia con respecto a ese paciente, como también cuando encontramos calcio en grupos etarios más jóvenes. La técnica de la tomografía para realizar el score de calcio es un estudio que no lleva contraste, es realizado solamente con el gatillado electrocardiográfico, y lo que vamos a obtener son imágenes axiales a nivel del mediastino, y nosotros en la topografía coronaria, en forma semiautomática, vamos a seleccionar un área de interés y vamos a trazar esa área de interés, y la computadora, el software, va a reconocer el grado de atenuación que corresponde al calcio, que es más de 130 unidades amplias. Una vez que lo reconoce, lo va a cuantificar en las unidades Agathon,
que relacionan el área de la placa con la intensidad de la atenuación, ¿sí? Entonces, el score de calcio es un estudio que se puede realizar sin contraste, o se debe realizar sin contraste, no requiere acceso endovenoso, por ende, no requiere premedicación, es sincronizado con el electrocardiograma y permite una adquisición rápida de imágenes y dura menos de 5 minutos todo el estudio. Y esta fecha, 1990, es el momento en el cual ya estaban disponibles equipos para medir el calcio coronario. Esto se hizo más accesible a través del avance de los tomógrafos multicorte, año 2004-2005, en el cual ya cualquier tomógrafo de estas características podía realizar el score de calcio. El score de calcio, en la medida que va aumentando, es un continuo de aumento del riesgo, pero sería la ausencia de elementos para identificar aterosclerosis a nivel coronario, y el riesgo va a ir aumentando hasta que llegamos a un nivel de 300 o 400 unidades Agatston, que casi en todos los trabajos científicos se demuestra que correlaciona con la presencia de estenosis o de sintomatología o de isquemia en los estudios funcionales. Pero todos los estudios son normales. A partir de 300 ya el riesgo se hace muy elevado. Cuando vemos que el calcio, que forma parte del ciclo de la aterosclerosis, es una formación estable, y uno diría que la placa cálcica poco tiene que ver con la ruptura, con los eventos coronarios, porque la ruptura de la placa es el mecanismo inherente de los infartos, ocurre en 2/3 de los casos y erosión de placa en otro tercio. Las placas cálcicas prácticamente no son responsables de eventos coronarios, al menos del 5 o del 1% según los autores. Pero ¿por qué tiene correlación con los eventos algo que significa enfermedad estable? Bueno, es por esto que siempre mostramos el iceberg, ¿sí? El calcio simplemente nos está demostrando la relación con la carga aterosclerótica total, tanto placas cálcicas, las fibrolipídicas y las temibles placas lipídicas, ¿sí? de baja atenuación. Entonces se considera en la población general de los estudios de score de calcio que el 20% es calcio, pero el resto está representando a placas lipídicas y fibrolipídicas, que son las más activas en esta patología. Entonces, el score de calcio, también tenemos que hablar de la radiación que provoca su estudio, es de aproximadamente de 0,5 a 1,8 milisievert. Es como medimos la incidencia de la radiación en el tórax. Y esto es equiparable en cierta medida a un estudio que realizan las mujeres a determinada edad, que es la mamografía. También tenemos que compararlo con la radiación que recibimos habitualmente del Sol, que es aproximadamente de 3 milisievert por año, ¿sí? El estudio MESA es uno de los estudios vertebrales en demostrar el valor del score de calcio en el pronóstico de los pacientes. Es un estudio multicéntrico, fue prospectivo, fue multiétnico y siguieron a más de 6.700 pacientes durante 3.8 años. Y demostraron de que tener calcio disminuía la sobrevida de los pacientes y la tasa de eventos adversos
era 7 veces mayor cuando teníamos una calcificación de 100 a 300 y que podía ser más de 10 veces con respecto a no tenerlo cuando teníamos una puntuación mayor de 300. El score de calcio, entonces, es un claro marcador de la carga aterosclerótica del paciente. Y la carga aterosclerótica está más relacionada con el riesgo que la estenosis. Es por eso que la calcificación de una arteria coronaria no me está hablando del grado de estenosis de ese vaso. No correlaciona con estenosis, pero sí correlaciona con carga de aterosclerosis. Y vamos a ver lo que la carga significa. En el estudio MESA y muchos estudios que se han realizado posteriormente con el score de calcio, demostró que tenía un valor pronóstico que era independiente de los factores de riesgo. Es decir, cuando comparamos con el Framingham, el score de calcio arrojaba más valor predictivo, y es ahí su fortaleza. En este trabajo, donde se correlaciona mortalidad general, vemos gráficamente de que aquellos pacientes que tienen 0 de score de calcio, que es la línea amarilla, a pesar de la presencia de factores de riesgo, tienen una tasa de eventos que los mantiene dentro de la población de bajo riesgo. No ocurre lo mismo cuando el calcio es leve, de 1 a 100, cuando el calcio es moderado o cuando es muy elevado. Cuando el calcio es muy elevado, habíamos hablado de ese umbral de 300 o 400 unidades Agathon, es independiente de los factores de riesgo, ese paciente está en una población de alto riesgo, ¿sí? Entonces, el score de calcio nos va a permitir poder reestratificar a los pacientes que están en el grupo de riesgo intermedio de Framingham. Y podemos decir que entre aquellos pacientes que tienen 7.5 a una tasa de eventos del 20% a 10 años, que sería el grupo de riesgo intermedio del Framingham, estos pueden ser reclasificados con el score de calcio. Un paciente de este grupo que tiene un score de calcio 0 va a pasar a ser un paciente de bajo riesgo, como aquel que tiene más de 100 o 300 a ser un paciente de alto riesgo. El score de calcio también está en relación a la edad y al sexo de los pacientes. Y por ende, obtenemos un percentilo a través de una calculadora a la cual todos podemos acceder vía web, poniendo la palabra MESA, que es el estudio que se realizó en Estados Unidos, y calculadora MESA, y ahí vamos a obtener la posibilidad de poner la edad del paciente, el sexo, la raza y el calcio que hemos obtenido en nuestra computadora, y nos va a decir a qué percentilo pertenece el paciente, ¿sí? Cuando el paciente está en un percentilo superior al 75%, es de alto riesgo independientemente del valor absoluto del calcio. Habíamos dicho que la imagen nos servía como pronóstico y también nos servía como directriz dentro del tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento tiene que estar en relación a la probabilidad de enfermedad que tiene nuestro paciente de tener eventos, es decir, en relación al riesgo. Entonces, como el score de calcio mide riesgo, cuando se realiza una correlación con las nuevas guías para el tratamiento de la dislipidemia y los nuevos consejos que son tan amplios en cuanto a la población elegible para ser tratada, vemos que dentro de esta población ideal, elegible, que requeriría tratamiento según las nuevas guías, el 44% de esa población es de score de calcio 0. Y al ser reestratificado, al tener 0 a muy bajo riesgo, ese tratamiento no es necesario.
como así también es muy necesario cuando el paciente tiene un score de calcio por encima de 100. Este gráfico nos dice sobre el número de pacientes a tratar durante 10 años para prevenir un evento coronario, y que esto los médicos siempre lo consideramos. ¿Cuál es el número necesario a tratar para evitar el evento? Cuando tenemos 0 de score de calcio, en esa población, si queremos evitar el infarto o la angina de pecho, tenemos que tratar a 287 pacientes si no tienen calcio coronario, pero solamente tenemos que tratar a 31 si tienen más de 100 de score de calcio. Por lo tanto, siempre la ecuación riesgo-beneficio va a dar a favor de no tratar en aquellos pacientes con score de calcio 0 o muy bajo, y sí tratar a aquellos pacientes que tienen más de 100 de score de calcio. Pero la tomografía coronaria no es solamente el estudio sin contraste para ver el calcio y cuantificarlo, sino que también a través del estudio contrastado hacemos una angiografía, y a través del gatillado retrospectivo o prospectivo vamos a poder visualizar la luz y la pared de las arterias coronarias y detectar la presencia de las placas ateroscleróticas no calcificadas que requieren este tipo de análisis. Cuando nosotros realizamos la tomografía, esto simplemente para graficar, vamos a ver la luz y analizar y cuantificar la estenosis o reducción de la luz que tiene el vaso, pero también vamos a ver la placa y la pared de la arteria coronaria donde se forma la misma. Simplemente acá les quiero mostrar que la angiografía invasiva, la cinecoronariografía, es un estudio que va a rellenar la luz del vaso y que en ningún momento nos va a permitir ver la pared del vaso y lo que está sucediendo. Entonces, es como un relleno que no es tridimensional. La tomografía tiene la capacidad tridimensional de ver la arteria, y para poder ver la pared, además de la cinecoronariografía, tenemos que hacer el eco intracoronario, que es el IBUS, ¿sí? Entonces, la tomografía nos permite ver las dos caras, tanto la luz como la pared de la arteria coronaria. De esa forma, nuestra estadificación a veces de las estenosis va a ser diferente. En este esquema se muestra cómo un paciente que no tiene obstrucción, tiene 0 de estenosis, cómo lo vería la cinecoronariografía, cómo lo vería la anatomía patológica y la tomografía en un corte axial, y qué sucedería si ese paciente tiene formación de placa, y en el fenómeno de Glasgow, que es el desarrollo de un crecimiento extrínseco de la pared para mantener la luz, cómo la presencia de placa no sería detectada por la cinecoronariografía, dado que mantendría el diámetro. Y lo mismo ocurriría cuando se provoca la estenosis. No tendríamos una referencia que sería el diámetro real del vaso que involucra toda la placa, dado que la cinecoronariografía no es posible que lo vea. Estas son imágenes renderizadas del corazón, son tridimensionales, podemos girarlas, podemos verlas en todos los planos, y cuando analizamos las coronarias utilizamos el reformateo multiplanar y obtenemos como una imagen de la arteria coronaria a lo largo y que podemos ir viendo en los 360 grados. Esta imagen es de un paciente que tiene arterias coronarias normales.
podemos ver la luz y podemos ver la pared que es lisa y no presenta placas. La capacidad de la tomografía para detectar coronarias normales es altísima, ¿sí? Por eso se dice que la tomografía coronaria contrastada tiene un valor predictivo negativo para la presencia de enfermedad del 100%. Es decir, donde más se destaca la tomografía es en descartar la estenosis y descartar la enfermedad en la pared de la arteria. Cuando vemos estas imágenes, pueden ser interpretadas aún por el médico sin demasiada experiencia en tomografía. Es decir, cualquiera de nosotros puede reconocer coronarias normales. Y esto lo podemos hacer con una curva de aprendizaje muy pequeña y muy rápida, ¿sí? Por eso es tan útil la tomografía ante un paciente con dolor precordial, por ejemplo, que nos va a servir para descartar rápidamente la enfermedad. Las cosas se complican cuando tenemos pacientes así, que están cubiertos con extensas placas, en este caso cálcicas y no cálcicas, y ahí necesitamos el software que nos va a permitir analizar y ver la estenosis y la composición de la placa. Se realizó un registro de más de 5.000 pacientes que concurrieron con dolor precordial a realizarse una tomografía y se los siguió en el tiempo a ver qué valor tenía la presencia de placa, ¿sí? La ausencia tenía una curva de sobrevida libre de eventos excelente. La presencia de placas, aunque sean leves, es decir, menores del 50% de obstrucción luminal, también tenían buen pronóstico, y el pronóstico iba empeorando en la medida que aumentaba la cantidad y el compromiso de las arterias coronarias por las placas. De aquí quiero que quede el concepto de que en la medida que tenemos más placas coronarias, peor es la sobrevida del paciente, como que es un continuo. Y esto viene a cuento de que aún teniendo placa y no teniendo estenosis, nuestro pronóstico es peor que la ausencia de placa. También tiene la tomografía su correlato en el tratamiento. Es así que aquellos pacientes elegibles para recibir estatina que no tienen enfermedad coronaria, vamos a ver que no se benefician con un tratamiento prolongado con drogas hipolipemiantes, como sí se benefician los pacientes que tienen placa. Parece muy obvio, pero la conclusión es de que para tener la enfermedad coronaria tenemos que tener placa. Y para que el tratamiento sea efectivo, tenemos que usar drogas que hayan demostrado que detienen el crecimiento de la placa y en algunos casos su regresión también. La tomografía nos va a permitir analizar el tipo de placa, las características. Sería realizar un estudio de histología en forma virtual. A través de la atenuación de los rayos X vamos a reconocer los distintos componentes de la placa. El calcio va a tener una atenuación mayor que la placa fibrolipídica, y aquella placa que está muy cargada de lípido va a tener una muy baja atenuación y también la vamos a poder reconocer. Entonces vamos a poder hacer no solo un estudio cuantitativo, sino también cualitativo de la placa. Dentro de las características de la placa se reconocen aquellas que están asociadas a la vulnerabilidad. Sabemos de que las placas que están predispuestas a romperse son aquellas que tienen un core lipídico importante y que tienen una capa fibrosa delgada.
ese elemento, capa fibrosa delgada, no lo puede reconocer la tomografía, pero sí podemos reconocer el crecimiento expansivo de las placas, que es el remodelado positivo, y reconocer también las placas de baja densidad que tienen menos de 30 unidades amplias. Otro componente de riesgo de la placa es la presencia de microcalcificaciones y también de otro signo que es llamado signo del servilletero, que es donde hay un núcleo lipídico de muy baja densidad con una hiperintensidad que lo rodea, y sería lo mismo que una placa de muy baja densidad. El tipo de placa nos ha permitido, digamos, seguir a aquellos pacientes que la poseen y estimar su pronóstico y si esto tenía valor más allá de los factores de riesgo y del grado de estenosis. Se han presentado varios estudios. El primero fue del doctor Motoyama, que demostró que había un 22% más de eventos sucesivos en aquellos pacientes que eran portadores de placa de esta característica. El último trabajo presentado al respecto es de un grupo de pacientes que participaron del estudio Scott-Hart. Este estudio se realizó en personas que presentaban dolor precordial estable y que concurrían a consulta en Gran Bretaña, y se los randomizó a tomografía versus el tratamiento convencional. De ese grupo que fue a tomografía, se analizaron la composición de la placa y estos signos de riesgo dentro de las placas, que es el remodelado positivo y la baja densidad. Y se los siguió 5 años y se observó que aquellos pacientes que poseían placas con estas características tenían una probabilidad de infarto no fatal o infarto fatal de 3 veces más que aquellos que tenían placas sin estas características de vulnerabilidad. Bueno, entonces ahí demostramos cómo la tomografía no solo nos habla del grado de estenosis, sino también de las características de vulnerabilidad de la placa. Cuando en nuestra estación de trabajo, con el software correspondiente, analizamos la arteria, podemos ver en su totalidad la cantidad de placa que tiene el paciente, es decir, no solo las características de una placa, sino también la de todas las coronarias, hasta el diámetro de vasos de 1.5 milímetros. Entonces, disponemos de software que simplemente van a reconocer en la luz del vaso, le vamos a poner los umbrales de atenuación que corresponden al tipo de placa que estamos estudiando, y podríamos llegar a medir el volumen que tiene esa placa en la pared de la arteria y relacionarlo al tamaño del vaso. Es así como este último trabajo, realizado también en un grupo de pacientes que participaron del Scott-Hart, en estos pacientes se analizó no ya la placa cálcica ni las características de vulnerabilidad de la placa, sino que acá lo que se analizó es el monto de placa de muy baja densidad, ¿sí? Y encontraron, después de análisis de 4.7 años, que el grado el monto de placa de baja atenuación correlacionaba con eventos en forma muy potente, mucho más fuerte que el score de calcio, que el grado de estenosis o signos de vulnerabilidad de placa que tuviera ese paciente. Ellos encontraron de que teniendo más de 4% de volumen de placa de baja atenuación, tenían más de 5 veces de probabilidad
estos pacientes de tener un evento de un infarto, ¿no? Un evento coronario. Esta serie de trabajos que elegí, el objetivo es demostrar cómo hemos pasado de pensar en la estenosis a pensar en las características que tenga la placa que nos pueden predecir su ruptura y el evento coronario, a pasar ahora a medir la composición de la placa en su totalidad y que vendría a ser la carga total de aterosclerosis. Porque ya sabemos de hace mucho tiempo de que el pronóstico de un paciente coronario está relacionado con la carga aterosclerótica total y no con el grado de estenosis. La tomografía a través del análisis de la placa también es útil para valorar el tratamiento hipolipemiante. En este trabajo vemos el mismo segmento de un paciente que fue tratado con estatina, cómo la composición de placa de baja densidad sufrió una disminución significativa. No así los otros componentes como el cálcico fibrolipídico, que son formas estables de la placa coronaria. Es decir, acá podemos ver lo que hace el tratamiento de estatina. Lo que va a provocar es la transformación de esa placa en calcificación, en fibrosa, y puede incluso mantener el grado de estenosis o ser un poco mayor con respecto al previo al tratamiento. Pero sin duda, el pronóstico de esta placa es mucho mejor que antes del tratamiento. Esto da lugar a lo que ahora conocemos y que al cabo de muchos años nos ha costado aprender, el mito de la placa vulnerable. Habíamos mostrado inicialmente en el ciclo de la aterosclerosis que las placas se rompían cuando tenían una capa fibrosa delgada. De este lado de la imagen quiero mostrarles un trabajo de un autor japonés que siguió 99 pacientes durante 12 meses a través del eco intracoronario y demostró que el 75% de las placas vulnerables que tenían una capa fibrosa delgada, en ese tiempo de 12 meses se transformaron en placas fibrolipídicas, placas fibrocálcicas, y solo un 25% se mantuvo con ese carácter de riesgo. Esto quiere decir que las placas en un paciente con enfermedad están en ese proceso de ruptura y reparación en forma dinámica, ¿sí? Y no siempre van a ocurrir eventos. Estos 99 pacientes, ninguno presentó síntomas y ninguno presentó angina o infarto de miocardio en este seguimiento. Entonces, esto es lo que Husserl tituló el mito de la placa vulnerable, porque no solo debemos tener placas propensas a romperse, sino también un estado de coagulación protrombótico regional también alterado. Entonces, cuando se combinan estos elementos formando esa tormenta perfecta, es cuando se produce el trombo oclusivo que genera la isquemia y la ulterior necrosis e infarto de miocardio. Las placas que se rompen es lo habitual y es común en todos los pacientes que tienen aterosclerosis, pero no todas provocan eventos. Entonces, esto nos sirve para pensar de que no tenemos que perseguir tanto la búsqueda de placa vulnerable, sino buscar al paciente vulnerable, ¿sí? Que es el paciente que tiene aterosclerosis y que tiene una carga aterosclerótica alta. Ese es el paciente más vulnerable porque es el que tiene mayor cantidad de placas vulnerables
y en esta lotería de placas, cuando se combinan con otros factores, algunos no mensurables, desconocidos, se provoca el evento coronario. Para finalizar, quiero recalcar entonces de que debemos cambiar el paradigma del estudio de la aterosclerosis y del riesgo cardiovascular. Tenemos que pasar de la búsqueda de la placa vulnerable a buscar la carga de aterosclerosis. Este es una curva de eventos del mismo registro con FIR que habíamos visto al principio, y que los pacientes que tenían placas vulnerables y las que no los poseían podían tener la misma tasa de eventos y que se correlacionaba más con la cantidad de placa que había y no con las características de la placa. También se ha demostrado de que la estenosis, digamos, no correlaciona con la carga aterosclerótica y que la carga aterosclerótica, perdón, que la estenosis no correlaciona con la tasa de eventos de esos pacientes y sí la carga aterosclerótica. En estos pacientes vemos que la carga de aterosclerosis, que es un índice en este caso, cuando era por encima del 75%, esos pacientes iban a tener más eventos coronarios independientemente del grado de estenosis. Esto quizás es lo que sucede en los trabajos clínicos cuando encontramos que a pacientes estables con enfermedad coronaria, el tratamiento de intervención, revascularización de las estenosis a través de la angioplastia o de la cirugía, etcétera, no es superior al tratamiento médico, porque el tratamiento intervencionista va a actuar sobre una placa específica, una estenosis, pero no sobre la totalidad de placas que tiene el paciente, como lo hace el tratamiento médico. Estos hallazgos enfatizan el valor pronóstico de estimar la carga total global de la placa independientemente de los factores de riesgo de Framingham, sin la necesidad de incorporar la información con respecto a la gravedad de la estenosis, la ubicación o las características de la placa. Fuster publica esta imagen, donde dice que el progreso de la cardiología en estos últimos 40 años pasamos de pensar en la estenosis, de pensar en la isquemia, a lo actual, que es pensar en la carga aterosclerótica. Y si hablamos de esto, tenemos que pensar de que la detección de la aterosclerosis subclínica es lo más importante para la prevención de la enfermedad coronaria. Hay autores que sugieren que pasemos de la prevención binaria, primaria, secundaria, a ser terciaria. Es decir, primaria, que es detectar o mantener sanos a los pacientes que no tienen aterosclerosis, y cuando realizamos un estudio de imagen y detectamos aterosclerosis asintomática, subclínica, llamarlo prevención secundaria a esta tarea de tratar a estos pacientes, y terciaria es cuando ya el paciente ha tenido el evento y tenemos que prevenir su recurrencia. Esta es la evolución de la enfermedad coronaria. La evolución comienza en etapas tempranas de la vida, por ende es una enfermedad con un periodo de latencia muy largo, y en ese periodo de latencia el paciente está asintomático, y es donde tenemos que aprovechar para detectar a los pacientes que tienen riesgo y tratarlos con lo que se dispone actualmente. Es decir, no esperar al síntoma, que ya sería el evento coronario o la complicación. Para finalizar, mi conclusión es que la imagen nos ayuda a entender que a nuestros pacientes tenemos que tratarle la aterosclerosis
y no solamente la estenosis de las arterias coronarias. Como ejemplo, una foto que uno puede sacar de noche que no tenemos ninguna imagen, es un negativo. Cuando la procesamos podemos recuperar información. Lo mismo sucede con los métodos de imágenes. Con el conocimiento podemos transformar esa ausencia de luz en imagen, ¿sí? Recuperando de las sombras y de los negros y obteniendo los colores. Muchas gracias.